Hola, bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, estudiando en el día de hoy la lectura titulada Acabando la casa de Dios en Ageo capítulo 1. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Padre, Señor, y te adoramos, dándote toda gloria y toda honra, Señor, como así la mereces. Nuestras vidas en tus manos están. Padre, te pedimos, Señor, que esta mañana, que este día, Señor, podamos estar conectados contigo, que podamos meditar en ti, Padre, y mantenernos conectados, Señor, con el mismo pensamiento. Padre, con las palabras que anhelas para nuestras vidas y que podamos ser reflexión tuya en cuanto hacia los que nos rodean. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por este día y por cada oportunidad de estudiar tu palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, el libro de Ageo solamente tiene dos capítulos. Vamos a mirarlos entre hoy y mañana. Vemos que cuando dice meditad bien sobre vuestros caminos y terminar lo que habéis comenzado, son los llamados resonantes del profeta Ageo, al tratar de despertar al pueblo espiritualmente. Tenemos que entender que ellos acababan de regresar a sí mismos de lo que era el exilio en Babilonia y están desanimados por la destrucción que ellos han visto de su ciudad. Pero el mensaje de Ageo trae estímulo, particularmente al gobernador Zorobabel, quien tiene que inspirar al pueblo. Dice, yo estoy con vosotros, declara al Señor al llamar al pueblo a reconstruir y a repeler futura opresión. Hay esperanza y bendición futura por la obediencia de ellos. Así que este libro está dividido en varias divisiones diferentes. Está primero que nada el enfoque acabando la casa de Dios en el capítulo 1 hasta el capítulo 2:9, donde tenemos la persuasión a edificar y la promesa de gloria. Y luego del capítulo 2:10 al 2:23, problema con la contaminación y una promesa a un siervo. Los temas eh, que son presentados, tenemos prioridades equivocadas, perspectivas equivocadas, pureza incompleta, promesas inspiradoras. Un tema también es el capítulo 1 versículo 8 cuando dice, reedificaré mi casa y pondré en ella mi voluntad. El lugar donde toma lugar es Jerusalén. Y el tiempo, septiembre 1 del 520 antes de Cristo. La segunda sección, octubre 21 del 520 antes de Cristo. Y diciembre 24 520 antes de Cristo sería para el capítulo 2 hasta el 2:10 hasta el 2:23. Entonces, podemos ver que el propósito, ¿verdad?, del libro de Ageo era hacer un llamado al pueblo a finalizar la reconstrucción del templo. El libro fue escrito por Ageo, destinatario. El libro fue escrito al pueblo que vivía en Jerusalén y a los que regresaron del cautiverio. Vemos que en el marco histórico el templo de Jerusalén quedó destruido en 586 a.C. y en 538 a.C. Ciro permitió que los judíos volvieran a su tierra natal y reconstruyeran el templo. Comenzaron la obra, pero no pudieron terminarla. El templo se terminó en los ministerios de Ageo y Zacarías. El versículo clave es el capítulo 1 versículo 4 donde dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Personajes claves tenemos a Ageo, Zorobabel y también tenemos a Josué. Y el lugar, claro, como dije, fue Jerusalén. Y características particulares, pues Ageo fue el primero de los profetas del post-cautiverio. Los otros dos fueron Zacarías y Malaquías, al estilo literario de este libro. Y es simple, el libro es simple y es bien directo. Megatemas, tenemos las prioridades correctas y lo que es la exhortación a sí mismo de Dios. Y está más que nada el llamado a reconstruir el templo y la exhortación a terminar el templo. Podemos ver que los últimos tres libros del Antiguo Testamento, que son Ageo, Zacarías y Malaquías, son llamados profetas prosélicos, porque fueron dirigidos a los que regresaron, eh, a los que regresaron del exilio babilónico. Así que no prosélitos, sino prosélicos con X, ¿verdad? No con S,
hablando de lo que es el exilio. Así que prosesílicos, cuando decimos así con la X. Y recordamos, hermanos, cuando hablamos de la palabra exilio, ¿verdad? Exilio estamos hablando de la salida, ¿verdad? Cuando salieron, salieron de Egipto, ¿verdad? En el libro de Éxodos. Y ahora, cuando vemos que están em, esclavizados o están bajo el dominio, ¿verdad? Por sus pecados en otras naciones, cuando ahora estas naciones son destruidas y tienen que salir, ¿verdad? O son echados o están dispersados por todos lados y ahora están reuniéndose para venir y ayudar a poder restaurar y restablecer lo que es el templo. Todos estos incidentes diferentes que están trayendo al pueblo de Dios junto llevan entonces a lo que es construir este templo, esta casa de Dios. Entonces, bajo el liderazgo de Zorobabel, el pueblo comenzó la tarea de reconstruir el templo en Esdras 1 al 6. Pero 14 años después, los cimientos del templo estaban cubiertos de malezas en vez de paredes. En lugar del templo, en lugar de terminar la casa de Dios, el pueblo se ocupaba en construir sus propias casas y entonces se pusieron a atender sus propios negocios y a descuidar los negocios de Dios. Dentro de esa escena triste de prioridades mal orientadas, irrumpe Ageo para exhortar al pueblo a que ponga primero a los que deben de ir primero. Ageo les recuerda que la obediencia imperfecta jamás resultará en bendiciones perfectas, asimismo, de parte de Dios. Y así podemos ver entonces que el libro de Ageo, capítulo 1, sí, bueno, podemos ver entonces que en el libro de Ageo, capítulo 1, Zorobabel, el gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote, eran los principales líderes en la reconstrucción del templo. Ellos ya habían vuelto a levantar el altar, pero la obra se había retrasado. Entonces Ageo envió entonces una carta de aliento a estos líderes sobresalientes. Ageo quería alentar al pueblo para que terminara la reconstrucción del templo y la oposición de los vecinos hostiles, pues provocaron que el pueblo se sintiera desalentado, que se olvidara del templo y que se olvidara de Dios. Sin embargo, el mensaje de Ageo los tocó y los motivó para que siguieran en su camino y volvieran a tomar sus herramientas y continuaran asimismo la obra de Dios que habían comenzado. Algunas veces, hermanos, las palabras de los que nos rodean pueden influenciar o afectar nuestras decisiones futuras y tenemos que estar eh, alentados y motivados al hecho de que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que Cristo está con nosotros, que Él nos dará la fortaleza para que podamos completar nuestras tareas. Dios preguntó a su pueblo en el capítulo 1 del 3 al 6, ¿cómo pueden vivir en lujo cuando mi casa está en ruinas? El templo era un símbolo de la relación de Judá con Dios, sin embargo todavía permanecía sin terminar. Mientras más arduamente el pueblo trabajaba, para sí mismo menos tenía, porque ignoraba su vida espiritual. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Si colocamos a Dios en el primer lugar, Él suplirá nuestras necesidades más profundas. Si lo colocamos en cualquier otro lugar, todos nuestros esfuerzos serán fútiles. Si usted se preocupa solo por sus necesidades físicas, mientras que ignora su relación con Dios, pues esto, hermano, tristemente lo puede llevar a la ruina debido a que el pueblo no había puesto a Dios en su primer lugar de su vida y sus posesiones materiales no la satisfacían. Se concentraron en construir y en embellecer sus propias casas, pero la bendición de Dios fue aplazada ya que Él no estaba en el primer lugar de su vida. Moisés predijo que este sería el resultado si el pueblo se olvidaba de Dios, como dice Deuteronomio capítulo 28 del 38 asimismo al 40. Capítulo 1:9 nos muestra que el problema de Judá era que tenía confundidas sus prioridades. Como Judá, nuestras prioridades relacionadas con el trabajo, la familia y la obra de Dios estarán a menudo confundidas. Los trabajos, las casas, las vacaciones, las actividades de recreación pueden tener un lugar importante en nuestra lista. A veces, hermanos, y tristemente en nuestra lista dejamos a Dios a un lado. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿En qué lugar está Dios en su lista?
Capítulo 1:11, cuando menciona grano, uvas y olivos, eran los principales cultivos cosechados en aquel momento de Israel en ese tiempo. El pueblo comenzó la reconstrucción del templo tan solo 23 días después del primer mensaje de Ageo. Era muy raro que el mensaje de un profeta produjera una respuesta tan rápida. Y usted dice, pero 23 días es mucho tiempo. Tenemos que entender, hermanos, que son 23 días, no para que comenzara una persona la reconstrucción, sino 23 días. El mensaje fue regado. Recuerden, no había red cibernética, no había, ¿verdad?, radio, televisión. Entonces, cuando ya el mensaje pasa, 23 días es un movimiento, una acción bastante rápida para que así entonces comenzaran la reconstrucción. Cuán a menudo escuchamos un sermón y respondemos, ese es un punto excelente, debemos hacer eso, solo para salir de la iglesia y olvidar que debemos de actuar. Esas personas pusieron sus palabras en acción. Cuando usted escucha un buen sermón o una lección, pregunte qué es lo que debo de hacer al respecto y luego haga planes para ponerlo a sí mismo en práctica. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra y por el recordatorio, Señor, de que debemos a sí mismo de aplicar lo que aprendemos de esta diariamente en nuestras vidas. Te pedimos, Señor Padre, por todos los principios y las lecciones que hemos aprendido mientras hemos estado estudiando tu palabra. Espíritu Santo, danos discernimiento y guíanos para que así podamos caminar de acuerdo a tu plan divino, aplicando los principios aprendidos. Te adoramos y agradecemos por tu guianza, por tu aliento, por tu consuelo en los momentos difíciles y por ayudarnos, Señor, a sobrepasar cualquier dificultad y obstáculo en nuestro camino. En el nombre de Jesús te adoramos y agradecemos. Amén y amén. Sin manos que Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.